¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal sus autoinstruccionales? Muy bien, profe. Gracias a Bien, Dios. profe. Che, ¿también? ¿Están listos para hoy? Sí, profe. Sí. Buenazo. Eso está Listos, bueno. profe. Eso está bueno. A ver, una cuestión, chicos. No sé quién es, pero necesito que ponga todo su nombre. La persona que se ha puesto como Jonathan, necesito que ponga todo su nombre en la pantalla, por favor. Sí, su nombre y apellido, lógicamente. ¿Ok? A ver, antes de nosotros, ¿cierto?, iniciar con sus exposiciones, ¿sí? Permítame solo un segundo. Antes de iniciar con sus exposiciones, yo necesito darles clases de los contratos laborales, ¿sí? Y de igual manera, chicos, yo ya hablé, ya pedí el permiso, por así decirlo, de tener clases extra con ustedes, ¿sí? Me dieron el ok, entonces vamos a hacer las clases, van a ser de igual manera con el mismo link, con el mismo enlace vamos a entrar. Ok. Y lógicamente con ustedes quiero llegar a un acuerdo de cuándo quieren recibir las clases extras que vamos a dar. ¿Cuándo quieren recibir las clases extras, chicos? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, tal Sí, vez sería profe. de realizar una encuesta, como sabe ser nuestra presidenta, para de ahí ponernos de acuerdo. Ok. Necesito que me avisen eso, ¿sí? Tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Hasta cuándo le puedo hacer llegar eso para pasarle los resultados? Hasta el final de esta clase. Ya, perfecto. Ok, para poder organizarnos. Ya, ok, profe. Ya, Gracias. perfecto. Listo, chicos. Entonces, estamos en ello. Vamos a compartir la pantalla. Me avisan si es que la pueden ver. Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Perfecto. Entonces, esto ya hablamos un poco, ¿sí o no? De la definición del contrato en general, de los elementos del contrato en general. Sí, hablamos de cada uno de los elementos del contrato individual del trabajo. Hablamos de la definición del contrato individual de trabajo, ¿cierto? Sí. Hablamos de la clasificación de los contratos. Sí, no hablamos de eso. Aquí nos quedamos. Ok. Sí, nos quedamos en que nos iba a indicar que era relación de dependencia. Eso fue lo último. En eso nos quedamos. Sí. Ya, ok. La relación de dependencia hablábamos justamente de cuando un trabajador tiene relación de dependencia. El trabajador al momento que firma un contrato laboral, desde ese momento tiene relación de dependencia. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿no es cierto?, de una persona, que en este caso es del empleador, para poder satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí o no? Y a más de eso, ¿sí? A más de eso, tiene que ver mucho la relación de dependencia con cuando yo cumplo órdenes, ¿sí? Cuando yo cumplo órdenes, por ejemplo, María José es mi jefa y me dice, Paolo, haz estas cosas, Paolo, debes hacer esto, esto, este otro, ¿sí? Ese momento yo estoy bajo una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar mi trabajo, ¿no es cierto? Yo estoy a las órdenes de María José. ¿Me hago entender? Esa es la relación de dependencia. En todo contrato de trabajo va a haber relación de dependencia. ¿Estamos?
Perfecto. Ahora sí paso a la clasificación de los contratos laborales. ¿Ok? Esta clasificación, según la legislación ecuatoriana, ¿sí? Según su artículo 11 en el Código de Trabajo, determina, ¿ok? Determina que va a existir contratos expresos, tácitos, ¿sí? El contrato expreso podrá ser escrito o verbal. Existirá contratos a sueldo, a jornal, en participación y mixto, ¿sí? Contratos por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. Contrato por obra cierta, contrato por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, contrato por tarea y contrato a destajo. Y va a existir contratos individuales, ¿sí? Contratos de grupo o contratos por equipo. ¿Estamos? Estos son los contratos existentes en el Ecuador, contratos laborales existentes en el Ecuador, ¿sí? Según el artículo 11. Vamos entonces con los primeros tipos de contrato, el contrato expreso y el contrato tácito. ¿Qué es el contrato expreso? El contrato expreso es aquel, ¿sí? Que como su nombre propio lo indica, que va a estar detallado, que va a estar especificado las condiciones de trabajo. Es decir, digamos que José me contrata a mí, ¿sí? Me dice que limpie, o mejor dicho, que pinte, ¿sí? Su casa. Y me dice, tú, Paolo, vas a encargar de pintar mi casa, que está ubicada en tal parte, que debes utilizar tal tipo de pintura, tal brocha, ¿sí? Me está detallando la actividad con tal técnica, etcétera. Me está detallando todas las condiciones de trabajo, muy especificadas y muy detalladas. Este contrato expreso es el que tenemos nosotros la mayoría, porque todas nuestras especificaciones, todo nuestro detalle, ¿sí? Todas nuestras condiciones de trabajo se encuentran detalladas, ¿sí o no? Es el contrato expreso, es decir, todo está especificado. Todo está especificado. Este contrato expreso puede ser tanto escrito como verbal. El contrato escrito, lógicamente, se reduce a un documento, ¿sí? Y el contrato verbal se lo va a realizar de una manera oral, ¿sí? Es decir, totalmente hablado. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. De ahí viene el contrato tácito. ¿Qué quiere decir este contrato tácito? Es aquel contrato en el cual ya no va a existir este detalle, ¿sí? Ya no existe este detalle de las condiciones de trabajo, sino que se sobreentiende qué condiciones tiene el trabajador. Por ejemplo, mismo ejemplo del inicio, ¿sí? José me contrata a mí para pintar la casa, ¿cierto? Cuando José me contrata a mí, ¿sí? No me determina si debo utilizar brocha Wilson, si debo pintar tales paredes con tal pintura, con tal técnica. Simplemente me dice, Paolo, tienes que pintar la casa. No me detalló. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Estos contratos, la mayoría de estos contratos pueden ser escritos. ¿Sí? Y deben ser escritos, mejor dicho. En razón de que justamente como no está detallado, puede haber algún conflicto laboral. Entonces, con estos contratos escritos a la mano, nosotros podemos, en caso de que exista alguna vulneración de derechos, se puede probar. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. No, perfecto. Continuamos. Los otros tipos de contrato se dividen también por su remuneración, ¿ok? ¿Cuáles serán estos tipos de contrato, los cuales se dividen por su remuneración? Es el contrato a sueldo y el contrato a jornal. Antes que nada, sí, quiero saber si ustedes saben la diferencia entre sueldo y salario.
No, profe. No. ¿Alguien tal vez que se lance una idea? Sí, ¿Qué puede bueno, hacer? el sueldo es lo que tú normalmente estás ganando a través de un contrato, sea, bueno, lo que anteriormente se manifestaba. Y el sueldo, el salario, en el cambio, todo lo ganado en, en el acuerdo que ustedes queden. Ok, Cristina. Gracias, José. Bueno, yo creo que, o bueno, lo que yo pienso es que el salario es pagado por el empleador al trabajador y el sueldo es la remuneración que el empleado percibe igualmente por el trabajo realizado. Ok. ¿Quién más tiene otra idea de qué piensa que es sueldo y salario? Sueldo puede ser el que está especificado en el contrato y salario el que realmente percibe, ya con Ok. descuentos y todo. Ok. A ver, les explico. ¿Sí? ¿Qué es sueldo y qué es salario? El sueldo, ¿sí? Hay como que unas dos diferencias para entender sueldo y salario. El sueldo, primero, es el que gana la persona al mes, ¿sí? El salario, como su nombre propio lo indica, ario, es la persona que gana a la semana, al día o la quincena, ¿sí? Se dice también que el sueldo es pagado para las personas que realizan una actividad más como que intelectual, por así llamarlo, en el sentido de trabajar de administrativos o en una oficina. Y el salario es el que ganan los obreros, las personas que realizan en su trabajo más una actividad física. ¿Estamos? Por lo tanto, el contrato a sueldo, ¿sí? Es este contrato típico, ¿sí? Eh, en el cual no ha existido, ¿sí? Una definición. Primero, no existe definición de contratación, ¿sí? Sino que nosotros podemos saberlo por la costumbre que nosotros hemos llevado a cabo, que el contrato a sueldo es este contrato que nos pagan mensualmente. Nuestra remuneración se pagará mensualmente, será mensualizada. Y el contrato a jornal, este contrato va más, seguramente han escuchado, ¿sí? Han escuchado los jornaleros, ¿sí? Los jornaleros son las personas que están en la agricultura, en la ganadería, ¿sí? Esas personas tienen un contrato a jornal que les pagan por día de trabajo, ¿sí? Les pagan diariamente por una jornada de trabajo. No le pagan por los 30 días, no es contratado bajo esta modalidad de a jornal y les pagan por los días de trabajo. Se podrá pagar por semana, por día o por quincena. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, buenazo. En el caso de este contrato jornal, no necesariamente es escrito, ¿no? No necesariamente es escrito, más te soy sincero, ¿sí? Ninguno de estos es necesariamente escrito, ninguno de estos contratos. Se puede dar también verbales. Pero ¿cuál es el problema? Que si hay un conflicto, yo no puedo probar nada. No vas a poder probar nada. ¿Sí? Lo recomendable, y para ustedes como gestores del talento humano, lo recomendable es que siempre lo hagan por escrito. ¿Sí? Así, si es que debe haber algún conflicto, tengamos a la mano el contrato y digamos, tenemos razón, podemos seguir peleando. ¿Ok? Lo recomendable es que siempre cualquier tipo de contrato lo hagan por escrito. ¿Estamos? Un profe, en este caso sería como un contrato parcial, cuando el trabajador lo hace por horas. No, es más un contrato jornal que es por día, no es por horas. El contrato parcial, ya lo vamos a ver después, ¿sí? O más bien dicho, de jornada parcial. Este contrato es totalmente distinto porque
me contratan solo medio tiempo, digámoslo así, pero me pueden a mí mensualizar mi sueldo. Aquí no, en la jornada no se mensualiza el sueldo, sino se paga por día, por semana o por quincena. ¿Ok? No me pagan por el mes completo, pero cuando yo hablo de una jornada parcial, que estoy trabajando medio tiempo, por así decirlo, sí, a mí me pagan mensualizado, me pagan mis 600, 500 dólares al final del mes, pero yo cumplo 4 horas de trabajo. Leticia. ¿Y hay alguna ley o algo que estipule el sueldo el mínimo a pagar en el caso de un contrato jornal o si está establecido? Se establece, sí, se establece como el derecho que tiene todo trabajador de sueldo básico, ¿sí? Entonces tú lo que tienes que hacer es, en ese momento, calcular las horas en base al sueldo básico. Por ejemplo, divides 425 dividido para 240. Pues ahí tienes el valor de hora. Pues depende de la jornada de trabajo. Por ejemplo, son 8 horas por jornada de trabajo y le pagas las 8 horas en ese día. ¿Ok? Gracias. Cristina, no sé, Cristina, si estás levantada la mano, déjese levantada la mano. Cristina. Perdón, profe, se me quedó levantada la mano. Ok, Marilena. Profe, buenas tardes. Una consulta. ¿Y cómo es el pago cuando, bueno, a qué le llaman la semana integral? La semana integral es la jornada ordinaria. Es decir, Ya, las pero 40 ¿y horas de cómo la se hace semana. el pago ahí? Por ejemplo, si es que no fue un viernes a trabajar. Ya. No fue un viernes a trabajar, le descuentas del día. Si es Solo que el no día nada tienen. más. Claro, si no fue verás, tienes que pensar en eso, ¿no es cierto? Nosotros debemos o tenemos casi siempre una jornada ordinaria de trabajo, es decir, 8 horas al día, 40 a la semana. ¿Ok? Si no cumple las 40 en la semana, se hacen el descuento. ¿Sí? Por ejemplo, falté viernes y no justifiqué o no hice en el IES del trámite respectivo, entonces me descuentan del viernes. ¿Ok? Sin embargo, en esto de la pandemia, del COVID, etcétera, también están haciendo descuentos del IES, que el IES te debe subsidiar eso, esos días que no estabas presente, presentar un certificado médico, etcétera, etcétera, te subsidia. Entonces, al momento de subsidiar el IES, la empresa no te paga lo correspondiente a tu trabajo, sino te descuentan esos 10 días de COVID, por ejemplo. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Juan. Profe, en el caso entonces del contrato a jornal, de todas maneras sí debería ser afiliado. Deben ser afiliados. Deben ser afiliados, sí, pero vuelvo y repito, estos contratos de jornales no los firman, sino es simplemente Por eso le verbal. preguntaba. Exacto, Claro, es simplemente porque verbal. como es Entonces, verbal, entonces podríamos hablar de que no se le pagaría el IES en este caso. exactamente, ahí llega el problema, sí, Eso le iba a decir pero porque... existe otro problema, de igual manera, en el IES, que no te permite el registro de un contrato a jornal. Exacto. ¿Sí? Y Entonces, ahí se genera el problema de que cuando una persona es contratada desde el primer día tiene que ser afiliado. Entonces, si es un trato verbal, sí hay un problema, ahí se genera. claro, Y llega el sí, conflicto. Y casi siempre, por ejemplo, el descuento del IES lo hacen al mes, ¿sí? claro. Más no a la jornada, ¿sí o no? Y claro, ya dejaría de ser a jornal, sino parcial, Claro, porque allá va por días. Claro, exactamente. O sea, en el IES es un poco complicado y por eso estos contratos de jornales no los firman, sino los claro. hacen más verbales. Y ahí llega el conflicto. Yo tenía bastantes conflictos en Santo Domingo, en La Concordia, Puerto Quito, etcétera, de estos problemas, que no tienen contratos y son jornaleros, les pagaban al día, y bueno, no hay IES, no hay nada, y lógicamente sin contrato, ¿sí? La única que me tocaba es probar que existía la relación de dependencia, en el sentido de que daban órdenes, mensajes de WhatsApp, correos, llamadas, entonces ahí tú puedes probar.
pero llega a ser un poco complicado si es que no existe contrato de afiliación al IES. ¿Sí? De igual manera, no hay esta causal de a jornal en el IES, sino de tiempo parcial o a sueldo. Rita. Perdón, doctor, una cosita me quedé ya con la duda de lo que comentaba la compañera sobre la jornada parcial. Lo que decía, por lo general el código de trabajo sí dice una falta equivale a 2 días. Por eso no tendrá únicamente la semana, será únicamente pagada por 5, la semana integral, más no por los 7 días de trabajo. Sí, estamos Ok. Sí, correcto. Entonces, un viernes equivale a 2 días menos. A 2 días menos de trabajo. Sí, ¿no? Gracias. Sí, un viernes sí. Sí, estás bien. Así mismo. Ok. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Sí, correcto. Vamos entonces a los contratos. Seguimos en la clasificación por su remuneración, ¿sí? Que se dividen en participación y en contratos mixtos. ¿Ok? Primero, contratos de participación. ¿Qué tienen que ver estos contratos de participación? ¿O qué son? Son los contratos, sí, para ponerles un ejemplo para que me entiendan. Digamos que yo soy socio de la corporación La Favorita. ¿Saben lo que es la corporación La Favorita? Sí, ¿no es cierto? Ya. Yo soy socio de esa corporación, ¿sí? Y entre los socios nos reunimos en una asamblea de socios. Me dicen, Paolo, ¿sabes qué? Te vamos a contratar como abogado. ¿Ya? Y digo, ya, perfecto. Yo ingreso a trabajar a la corporación La Favorita como abogado con relación de dependencia con la corporación La Favorita. ¿Ok? Pero, además de yo ganar mi sueldo, gano las utilidades del negocio. ¿Por qué? Porque yo, Paolo Grijalva, soy socio. ¿Sí? Y mensualmente yo tengo utilidades del negocio. Entonces debo o recibo doble paga de la misma empresa. ¿Me hago entender? Estos contratos de participación van más hacia las personas que son socias dentro de una empresa y les contratan la misma empresa para desarrollar cierta actividad. ¿Ok? Y aquí, Valentina. Paula, una consulta. En el caso de la corporación favorita, al cumplir los empleados 10 años en la empresa, les otorgan un porcentaje de las acciones de la empresa. Ya. En ese caso, pero obviamente primero hubo un contrato ordinario, o sea, un contrato normal. Y de ahí, ¿cómo vendría a ser? ¿Igual habría un contrato en participación? Ahora te explico un poco, ¿sí? Cuando yo tengo acciones, no soy socio, soy accionista. ¿Sí? Okay. Socios son las personas que se reúnen, por ejemplo, Valentina, Rita, Juan, Marilena y Cristina y Paolo, nos reunimos y sacamos una empresa. Somos socios fundadores. Esos socios no se van a cambiar. ¿Sí? Pero nosotros podemos crear una sociedad anónima y vender las acciones de nuestra empresa. ¿Qué es lo que hace la corporación favorita? Por eso es SA, sociedad anónima. Ellos pueden vender las acciones, dependiendo del mercado de valores. Entonces, una cosa es ser accionista y otra cosa es ser socio. Ser accionista como tal, recibirás una cuota mínima de lo que yo gano como socio. Claro. ¿Ok? Y además de No eso tienes un porcentaje, ¿sí? Tienes un porcentaje de la empresa, por así decirlo. Correcto. Sí, exactamente. pero yo con ustedes, digamos que somos los creadores de la corporación favorita, nosotros los señores Wright, ¿sí? Tenemos, ¿sí? El 51% de las acciones entre nosotros. ¿Sí? Ok, entonces cuando se les otorga así, como le estoy mencionando, a los empleados un porcentaje de las acciones de la empresa, claro que es mínimo, es muy chiquitito, pero entonces ahí ya no se formaría un contrato. No le haces un contrato de participación porque no eres socio, sino no eres accionista. socio, eres accionista. Ajá. Perfecto. Como soy socio de la empresa, ahí hago el contrato de participación. Y, lógicamente, tienes que hacer un contrato redactando esta causal, ¿no? Que la remuneración va a ser pagada
por ser abogado, digamos de mi parte, tanto por ciento o tanto de remuneración. Y además de eso, el trabajador es socio de la empresa, por lo tanto recibirá las utilidades del negocio. ¿Ok? Perfecto, gracias. Listo. ¿Está claro, chicos? Sí. Contrato mixto. El contrato mixto, la mayoría de ustedes lo van a conocer. Contrato mixto, ¿han escuchado de las comisiones? Este es el contrato mixto. De que yo ya tengo un sueldo fijo o la base de un sueldo, ¿sí? Y además de eso, gano por la venta del producto del negocio. ¿Sí? El concepto de retribución por mi trabajo. Es el contrato mixto. ¿Estamos? Ya, aquí tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que en participación gano de las utilidades del negocio, sí. ¿Sí? Y el mixto gano del producto del negocio. ¿Ok? Por eso el uno es socios y el otro es contratar a una persona y pagarle bajo comisión siempre y cuando tenga su sueldo base. ¿Estamos, chicos? No, de nuevo nos puede explicar el mixto, porfa, profe. De nuevo les explico el mixto. Sí, el mixto. Ya, ok. El contrato mixto, sí, es aquel que nosotros tenemos un sueldo base. Y además de tener nuestro sueldo básico, digámoslo así, $425, que es el salario básico, yo tengo una ganancia por la venta del producto del negocio del empleador. Por ejemplo, yo, Pablo Grijalva, tengo una empresa de productos de limpieza. ¿Ya? Entonces, yo contrato a una persona, ¿sí? Contrato a una persona para que esa persona, ¿sí? Venda mis productos. Yo le digo, yo te voy a pagar tu salario fijo y además de eso, una comisión por venta. ¿Sí? Entonces le digo, de cada producto que tú vendas, vas a obtener el 10%. Entonces, lógicamente, 425 más comisiones. Ese es el contrato mixto. ¿Te quedó un poquito más claro, Adriana? Sí, perdón, es que me confundí, pensé que era, a ver, pensé que era el sueldo más comisiones y que también podía ser como socio. No, Entonces no, yo no. decía, Ahí no, sí ya, es un montón. ahí sí ya estamos ya muy cracks dentro de esa empresa. Si no, Ya, y simplemente el vamos por sueldo, sueldo y más comisión. y el sueldo puede ser un básico o puede ser o sea, un valor más alto que el básico. Claro, puede ser, dependiendo de la empresa, ¿no? Hay empresas que les Ya, pagan como sueldo base 1,200 más comisiones. ya, ok, gracias. Ya, listo. Hasta ahí estamos claros, chicos. ¿Sí, no es cierto? Ya. Vamos a la clasificación de los contratos por su tiempo, de vigencia o de existencia de la relación laboral. El primer contrato es el contrato que la mayoría de nosotros conocemos, que alguna vez lo hemos escuchado, que es el contrato indefinido. ¿Sí? Este contrato indefinido, primero de ser la modalidad típica de una contratación, ¿sí? Quiere decir que no tiene una extinción en el tiempo, ¿sí? No tiene un plazo de tiempo, ¿sí o no? No tiene, no existe. Me dicen, Paolo, te contratamos indefinidamente para que seas abogado en la empresa de María José. Y bueno, yo voy, trabajo y no tengo ni un límite de tiempo y me puedo hasta jubilar en la empresa de María José. Lógicamente porque no hay límite de tiempo, ¿ok? Recuerden ustedes, ¿sí? Que existe, o mejor dicho, existía el contrato prueba. Ya, perfecto. Ahora ya no existe desde el 2017, no existe contrato prueba. ¿Ok? Ahora es contrato indefinido con periodo de prueba. ¿Sí? Periodo de prueba de 90 días. Ahí deben estar pendientes, que dice 90 días. No dice 3 meses, dice 90 días. ¿Ok? Una de las causales, por así decirlo, una de las características importantes del contrato indefinido, que es el periodo de prueba.
¿Sí? Aquí yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si en este periodo de prueba la colaboradora se queda embarazada? Termina el periodo de prueba y el jefe de ustedes les dice, necesito despedirles. Porque está embarazada, lógicamente, ¿no? ¿Qué hacen? José. Lamentablemente, según el Código Laboral, al momento que despides a una mujer embarazada, son muchos, no es mucho, sería la indemnización por persona vulnerable, la indemnización normal de 100% más el desahucio y te saldrá un despido muy alto. Es preferible mantener a esa persona, esperar que dé a luz, darle los 84 días más del año, 3 meses de maternidad y 14. sales ganando. Sales Ok. ganando. Ok, José, muy bien. Muy importante el punto de vista, José. Rita. Justamente eso iba a acotar, doctor, lo mismo del compañero José, que básicamente ya una persona, por más que haya estado dentro del periodo de prueba de los 90 días, ya no se le puede dar por terminado el contrato. Como dice, pasa a ser parte del personal vulnerable. Perfecto, muy bien, Rita. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿No? Ok. Esos casos han pasado. Casos existen, ¿sí? Que a los 90 días a la mujer embarazada les despiden, ¿sí? O simplemente les dicen, bueno, terminó tu periodo de prueba, muchísimas gracias. ¿Sí? Casos han pasado. Yo les traigo a colación para que ustedes no lo hagan, porque seguramente van a demandar a su empresa. ¿Sí? Porque para calificar el despido de ineficaz, después, una vez que se califique el despido como ineficaz, la madre o, mejor dicho, la trabajadora embarazada puede decidir si quiere regresar a la empresa o no regresar a la empresa. ¿Qué pasa si regresa a la empresa? Los meses que estuvo fuera de la empresa debe dar como un tipo de indemnización, un retroactivo de todos sus sueldos con un recargo del 10%, si es que regresa a la empresa. Si es que no quiere regresar a la empresa debe dar la indemnización de 12 salarios que percibía la trabajadora. Es decir, un año de trabajo. En motivo de indemnización más su liquidación. Estamos, chicos. Para que no hagan eso en un futuro. ¿Dónde que hagan eso? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la madre, personas con discapacidad, ¿sí? Llegan a tener el principio de doble vulnerabilidad. Este principio es conocido en el derecho, ¿sí? Para las mujeres embarazadas, para las personas con discapacidad, que están siendo vulnerables ante la sociedad, ¿sí? Y además de eso son vulnerables en el propio trabajo. Entonces tienen un principio de doble vulnerabilidad que debe respetarse y eso está en la Constitución, está en tratados internacionales, ¿sí? Está en todas las teorías del derecho. Valentina. Pablo, ¿qué pasa si la colaboradora no avisó a su patrono que estaba embarazada en el periodo de prueba? Ahí las cosas cambian. Debe ser notificado. ¿Sí? Debe ser notificado, lógicamente, porque yo te puedo decir y te puedo comprobar, ¿no es cierto? Es decir, como empresa, decir, no, es que yo no te quiero en los 90 días o no te quiero más tiempo en mi empresa porque en los 90 días no fuiste productivo, no fuiste eficaz. Exacto. Sí, y es diferente que si ya me notificaste, que diga, ok, en estos 90 días, gracias, porque ahí sí puede darse como una causal de que se despidió o se dejó de tomar en cuenta la colaboradora por estar embarazada. ¿Sí? Cuando no se avisa, cuando no se notifica que uno está embarazada, cambia la situación. ¿Sí? Legalmente hablando. Pero de que va a haber juicio por despedir a una mujer embarazada, va a haber juicio.
¿Y cómo es lo que legalmente tiene que notificar la colaboradora a su patrono que está embarazada? ¿Con la prueba de ¿Notificas? embarazo? Sí, con la prueba de embarazo, y si mal no estoy, lo hacen también con el eco, con el resultado del eco. Piden el certificado al médico ¿De y cuántas presentan en semanas el tiene IES. embarazo? Ajá, y presentan al IES. Y el IES te da un papelito y te dice, bueno, tú debes notificar a medicina ocupacional, tu trabajo. Entonces, el momento que yo voy a notificar a medicina ocupacional, ese momento yo ya notifiqué. Igual al IES, está notificado. Ah, ok, perfecto. Gracias. Listo, Juan. Profe, una pregunta. En el caso de padre sustituto, o sea, se sabe que hay, justo en los 3 meses, uno de sus familiares tiene, o se da que tiene una enfermedad catastrófica. ¿También entraría dentro de los 90 o tendría que pasar este periodo de prueba Verás, para hacer? en caso de padre sustituto, o mejor dicho, padres de personas sustitutas, porque no solamente son los padres, sino puede ser un Sí, hermano, ajá. ¿sí? De persona sustituta, se debe llevar el contrato laboral tal cual, ¿sí? El periodo de prueba llega a verse un poco como de gana, por así decirlo. Sí, porque una vez que ingresa a la empresa, ya es también complicado sacar una persona que tenga esta característica de sustituto. En Sí, este llega a caso, ser un entonces poco también complicado. tendría que notificar, o sea, tendría que decir, Es que primero tú para ser persona sustituta debes ser calificado en el CONADIS. exacto, exacto, CONADIS, con la claro. persona sustituta, tú entras a la empresa presentando todos estos papeles. Debe notificarse, todo debe notificarse. Y chicos, no tengan miedo, ¿no? Cualquier cosa debe notificar Claro. en sus Entonces, trabajos, porque si no, llega a pasar alguna cuestión, ¿sí? Y van a tener este as bajo la manga los empleadores de decir, no me notificó, yo no sabía, ¿sí? Pero si está notificado, tiene conocimiento pleno de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. en este caso, si es que el carnet del CONADIS es emitido antes de que sea contratado, entonces, y él notificó después, ya para terminar el periodo de prueba, tampoco sería válido. Tampoco sería válido. Ok. O sea, eso te digo, ¿no? O sea, puedes llegar a ser válido dentro de una empresa, pero yo te hablo más de la parte jurídica, que debería haberse algún conflicto, pues no, van a Ya. hacerlo así. ¿Ok? María José. Profe, buenas tardes. Una consulta. ¿La notificación de embarazo se tiene que hacer directamente a talento humano o a la jefatura inmediata? Verás, yo de lo que he visto en las empresas, sí, además de hacerlo en el IES, van y saben, el IES sabe mandarte a medicina ocupacional para que medicina ocupacional sea el encargado de hacer la revisión de los papeles en sí, ¿sí? Y después de eso te dicen, bueno, notifica a tu jefe inmediato o a su vez llevas el papelito del IES y notificas a talento humano. Sí, es preferible que sea notificado a talento humano, ¿sí? Más no tanto al jefe inmediato, preferible al talento humano y talento humano ya toma las medidas del caso. Listo, profe. Igual, así se está en teletrabajo, se tiene que notificar, ¿verdad? Sí, sí se Ay. debe notificar. Dayana. Profe, yo tengo una pregunta, no es con respecto al embarazo, sino, por ejemplo, las enfermedades ocupacionales, es decir, que se enfermó estando en el trabajo. Una persona de igual manera debe notificar esto para que en el dado caso que ocurra un despido o algo también se contemple o no. ¿A qué te refieres con enfermedades ocupacionales? Bueno, por un ejemplo, ¿no? En donde yo laboro, lo que pueden darles es, por ejemplo, lo del túnel carpiano o que definitivamente ya pierden la movilidad de la mano. Porque, por ejemplo, yo tengo una compañera que está así. O sea, yo le he recomendado que ya notifique su enfermedad, ¿no? Sin embargo, no sé por qué no lo hace. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso sería ya netamente responsabilidad de ella, ¿verdad? Claro, netamente lleva responsabilidad de ella. ¿Por qué? Porque la empresa desconoce, o sea, desconoce lo que está pasando con ese colaborador, desconoce si tiene alguna enfermedad y casi siempre
las empresas en el año de diciembre deben hacer todos sus exámenes ocupacionales. En el mes de diciembre deben hacer todos sus exámenes ocupacionales y, lógicamente, al momento de hacer se van a dar cuenta de eso, que tienen esa enfermedad. Sí, es una enfermedad profesional lo que tiene que bien. Entonces, puede llegarse a dar una indemnización, más no tanto un despido. Sí, una consulta. Por ejemplo, ahí usted nos menciona que en diciembre deben hacer en este caso, Sí, los la exámenes revisión de los ocupacionales. empleados. Pero ¿esto es obligatorio para las Es empresas? obligatorio. Es obligatorio. O sea que, por Es ejemplo, obligatorio. como nosotros como colaboradores podemos denunciar el hecho de que no se dé eso. Sí, 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 tú puedes denunciar eso, porque eso de los exámenes ocupacionales es obligatorio. Lo que no es obligatorio es, por ejemplo, si es que hay menos de 100 colaboradores, no se necesita el médico ocupacional en planta. Si hay menos de 100, ¿sí? Si hay más de 100, se necesita médico ocupacional de Médico planta. ocupacional, ajá, exacto. Pero, por ¿Ya? ejemplo, ahí cuando hablamos de 100 colaboradores, incluye tanto a personal, por ejemplo, obreros y administrativos, Claro, o claro. solamente obreros. No, a todo el personal que esté bajo relación de dependencia de esa empresa. Ah, listo. Sí, Ok, pero gracias. bajo relación de dependencia, ¿ok? Si existen contratos civiles aparte, pues no tiene nada que ver porque son contratos civiles, o sea, contratos de prestación de servicio. No tiene nada que ver, ¿ok? Leticia. ¿La subrogación de contrato entra bajo la figura de algún contrato específico o...? La subrogación, ¿a qué te hace referencia con subrogación? O sea, bueno, yo tengo contrato indefinido en mi empresa, pero ya me van haciendo subrogación, o sea, cambio de razón social por la empresa. De la razón social. Es como Ajá. un adendum del contrato, por así decirlo. Simplemente por el... Ya, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿eso es bajo solo el contrato indefinido se puede hacer o bajo algún otro tipo de contrato? Bajo todo tipo de contrato. ¿Por qué? Porque tú debes estar clara de con quién estás firmando el contrato. ¿Ok? Entonces, un derecho tuyo es justamente esto, con quién estoy firmando un contrato. Entonces, desde la empresa, para resguardarse, pueden, al momento de cambiar una razón social, pueden hacer estos adendos o subrogación de contratos para que quede claro quién es tu empleador. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Ahora vamos con el otro tipo de contrato, que es el contrato de temporada. Sí, este contrato de temporada, sí, se va a presentar por ciertas épocas del año solamente. Sí, por ciertas épocas del año. Siempre estos contratos de temporada se firman por la naturaleza de la industria. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de temporada, ¿sí? Para las personas, o necesito más personal en el juguetón, en los meses de diciembre, de noviembre, justamente porque por la fecha importante, que es de Navidad y compra de juguetes, etcétera, 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 necesito más personal. Entonces yo hago un contrato de temporada. Estamos, ¿quién sabe por cuánto tiempo puedo firmar un contrato de temporada? No mayor a 3 meses, hasta donde yo sé. ¿Quién más tiene otra opinión? El contrato de temporada es no mayor a 60 días, a 2 meses. Sí, 3 meses. 3 meses era antes. Sí, ahora lo cambiaron que sea 60 días, no mayor a 60 días. ¿Ok? Es el contrato de temporada. Por eso casi siempre entran a trabajar personas en noviembre, diciembre, en caso de que estén más personas en diciembre, o diciembre, enero. Y ya en enero dejan de trabajar. ¿Estamos? Ok. ¿Qué pasa? Sí, es una obligación en este contrato de temporada. Es una obligación de que los empleadores vuelvan a llamar a las personas que una vez ya prestaron sus servicios, como de que en contrato de temporada, para volverles a contratar cada temporada que se requiera. Sí, es una obligación volverles a llamar a las mismas personas. Es decir, María José me dice, bueno, Pablo, te hago un contrato de temporada, meses de diciembre, enero. Sí. Y yo digo, ya chévere, trabajamos un año, el siguiente año
María José vuelve a necesitar este contrato de temporada o este personal de temporada y me tienen que volver a llamar a mí. ¿Sí? Yo no obligatoriamente acepto o no acepto, ¿sí? Pero me tienen que volver a llamar a mí. ¿Ok? Leticia. ¿Genera una antigüedad, es decir, acumulativo el tiempo que van trabajando o se renueva cada vez que los contratos? Se renueva cada vez porque finaliza el contrato en el mes de enero, por ejemplo. Entonces ya no hay más contrato, pero se vuelve a abrir en el otro diciembre. ¿Ok? Rita. Doctor, una consulta, como usted dice, no más de 6 meses, pero esto entonces no hay continuidad, porque digamos que yo en el año tengo dos temporadas. Entonces, en la primera temporada tengo 3 meses y en la segunda temporada 3 meses. Al siguiente año igual. ¿Por todos los años puedo seguir llamando a esa persona únicamente para las temporadas o hay un tiempo que dice no, ya solo 3 años y ya? Puedes seguir llamando, O sea, este contrato o esta característica es creado simplemente para tratar de dar estabilidad laboral. ¿Sí? No, más no por buscar una continuidad, sino buscarle, decirle, tienes este contrato de temporada que te van a llamar tantos meses al año, ¿sí? Por tales ocasiones, toma este contrato, toma esta característica de estabilidad laboral. ¿Sí? Que simplemente tenga estabilidad laboral porque ya trabajé una vez ahí y puede ser requerido otra vez. ¿Ok? Valentina. Pablo, ¿qué pasa si es que una empresa no vuelve a llamar a la misma persona al siguiente año en la misma temporada o en otra? ¿Qué pasa si es que no se llama? Bueno, en el Ministerio de Trabajo sí se habla de la posibilidad de que ese no llamamiento pueda calificarse como despido intempestivo. Sí, pueda llegarse a calificar como despido intempestivo. Hay esa posibilidad, ¿sí? Pero de lo que yo he visto, te puedo decir en la práctica, sí, las personas que no llaman, se pones la denuncia, vas al Ministerio de Trabajo, como tú sabes, tienes como un tipo de audiencia, ¿sí? Entonces ahí las empresas sacan, tomen, si le llamé, no me contestó, y se llaman una vez, y ya, gracias. Sí, o a su vez, cambiaste de teléfono celular, yo tenía registrado ese teléfono, sí le llamé. La obligación no está en que conteste, sino en que llame. ¿Me hago entender? Sí, sí, clarísimo, gracias. Listo. Bueno, chicos, vamos a tomar un pequeño receso, ¿ya? De 10 minutos. Y en 10 minutos nos vemos, ¿ok? Gracias, profe.